Trabajamos en el desarrollo de las actividades propuestas en el área de física sobre fuerzas concurrentes. La primera actividad dice Yayesarekota Angarejeja Ñambojobai Porandu. Aquí tenemos algunas imágenes y vamos a basarnos a estas imágenes para responder estas preguntas que tenemos aquí. La primera pregunta dice, ¿qué se puede observar en común en las imágenes? ¿En qué situaciones puedes notar un movimiento similar en la naturaleza? Dice. Entonces, estas dos preguntas van a responder en base a las imágenes. En el ejercicio 2 completamos el siguiente cuadro con las características de las fuerzas concurrentes teniendo en cuenta sus conceptos. Dice. Entonces vamos a completar este cuadro con la característica de las fuerzas concurrentes y van a encontrar en el archivo. En el ejercicio 3 resolvemos los siguientes planteamientos, dice. Entonces hallamos la fuerza resultante y la dirección de la resultante en los siguientes sistemas de fuerza. Entonces aquí tenemos un sistema de fuerza, nos pide determinar la fuerza resultante que tiene como fórmula fuerza resultante igual raíz cuadrada a la fuerza resultante de x cuadrado más fuerza resultante de y al cuadrado. Y para determinar la dirección o el ángulo aplicamos el tangente de alfa del ángulo es igual a la fuerza resultante de y sobre fuerza resultante de x. Y aquí tenemos una imagen en donde tenemos aquí tres fuerzas, entonces vamos a considerar esta como primera fuerza, entonces vendría a ser la fuerza 1 que es igual a 4 newton, fuerza 2 que viene a ser esta fuerza 3 newton y la fuerza 3 que es 2 newton. Aquí la fuerza 1 tiene como ángulo 30 grados, entonces el ángulo de fuerza 1 es 30 grados. El ángulo de la fuerza 2 también es 30 grados. Y el ángulo, en este caso, de la fuerza 3 vendría a ser de 90 grados. Bueno, definimos entonces las coordenadas de cada una de las fuerzas en relación al movimiento. Entonces, de este lado tenemos la fuerza 1 de x, que en este caso es sobre el eje positivo. Este lado viene a ser la fuerza 1 de y, que también es positivo. Luego la fuerza 2 en este punto viene a ser la fuerza 2 en x, que es negativo, y en este punto la fuerza 2 en y es positivo. Luego aquí esta fuerza 3 no tiene o no está definido sobre qué eje se encuentra, por lo tanto solamente tiene la fuerza en y. Entonces fuerza 3 en y, que en este caso es negativo. Por lo tanto determinamos primeramente la fuerza de los componentes. Entonces componentes de la fuerza en x primeramente. Por lo tanto aplicamos la fuerza que corresponde sobre el componente x, que es fuerza por coseno del ángulo. Y para determinar los componentes en y, que viene a ser fuerza en el componente y igual a fuerza por el seno del ángulo. Por lo tanto, primeramente entonces, la fuerza de componente x va a ser igual a la fuerza, en este caso 1 por coseno del ángulo. Entonces la fuerza de 1 sobre el componente x sobre x
viene a ser fuerza 1, que es 4 newton por coseno del ángulo, que en este caso es 30 grados. Y ahí en la calculadora resolvemos 4 por coseno de 30 grados va a ser igual a 2 raíz cuadrada de 3. ¿Cómo podemos expresarlo en decimal? 3,46 newton. Luego la fuerza 2 en X, que viene a ser esta fuerza que tenemos aquí con relación al componente X, nos dice, entonces aplicando la misma fórmula, fuerza 2, por lo tanto va a ser 3 newton por coseno del ángulo, que también es 30 grados. Entonces va a ser 3 por coseno de 30 grados, que es igual a 2,59, redondeando, podemos agarrarlo como 2,60. 2,60 newton. Y la fuerza 3x, en este caso como no hay sobre el eje X, por lo tanto no tenemos fuerza en el componente X, que corresponde a la fuerza 3. Ahora, con relación a los signos, como es fuerza sobre el componente X, entonces aquí es positivo, por lo tanto el resultado es positivo. Y la fuerza 2 sobre el componente X, que viene a ser esta parte, aquí es negativo, por lo tanto este debe ser negativo. Sumamos, que va a ser la fuerza resultante de X, que en este caso es 3,46 menos 2,60. Y esto nos va a dar igual a 0,86 newton. Ahora determinamos las fuerzas sobre el componente en eje Y. Aplicamos la fórmula, entonces tenemos la fórmula 1 de Y, nos dice igual a la fuerza 1 por seno del ángulo. Entonces la fuerza de 1Y va a ser igual a fuerza 1, que es 4 newton, por seno del ángulo, que es 30 grados. Entonces va a ser 4 por seno de 30 grados igual a 2. Tenemos 2 newton. Fuerza 2 en Y, en este caso aplicando la misma fórmula, entonces fuerza 2 es 3 newton por seno de 30 grados. 3 por seno de 30 grados me va a dar igual a 1,5 newton. Fuerza 3 e I va a ser, por lo tanto, esta fuerza, en este caso fuerza 3 es 2 newton por el seno de 90 grados. 2 por seno de 90 grados es igual a 2 newton. Y ahora nos fijamos por la dirección. Entonces, aquí tenemos la fuerza 1I es positivo, la fuerza 2I, que en este caso viene a ser esta parte, por lo tanto es positivo también, y la fuerza 3I es su dirección hacia abajo, por lo tanto debe de ser negativo. Entonces sumamos, que va a ser la fuerza resultante de I. Aquí 2 newton menos 2 newton, 0, más 1,5 es 1,5 newton. Y aquí tenemos la fuerza resultante de cada una de las componentes en X y en Y. Ahora aplicamos la fuerza resultante, que nos dice que es igual a la raíz cuadrada, fuerza resultante de X al cuadrado, más la fuerza resultante de Y elevado al cuadrado.
reemplazamos la fuerza resultante, va a ser igual, fuerza resultante de X es 0,86 newton al cuadrado más fuerza resultante Y es 1,5 newton al cuadrado. Resolvemos la operación indicada con la ayuda de una calculadora. Entonces tenemos raíz cuadrada de 0,8 al cuadrado más 1,5 al cuadrado, cerramos paréntesis y esto nos da igual 1,7. Entonces la fuerza resultante es igual a 1,7 newton. Ahora vamos a determinar la dirección o el ángulo aplicando tangente. Entonces nos dice acá que tangente del ángulo es igual a la fuerza resultante de Y sobre la fuerza resultante de X. Reemplazamos tangente de alfa igual fuerza resultante de Y es 1,5 newton sobre fuerza resultante de X 0,86 newton. Simplificamos newton con newton. Realizamos la división, es 1,5 dividido 0,86. Esto me va a dar igual a una cantidad que viene a ser tangente de alfa. Necesitamos solamente el valor de alfa, por lo tanto a esta cantidad que tenemos aplicamos shift tangente, nos da que es 60,17, como también podemos redondearlo a 60 grados. Y tenemos la fuerza resultante y el ángulo correspondiente de esa fuerza. Siguiente gráfica, también de la misma manera nos pide la fuerza resultante y el ángulo de la misma. Entonces aquí tenemos fuerza A, que es igual a 200 newton, y tenemos el ángulo que es 30 grados. Luego tenemos la fuerza B, que es 300 newton, que forma un ángulo de 45 grados. Y la fuerza 3, que es de 155 newton, que forma un ángulo de 55 grados. Determinamos las componentes, el signo de cada uno de ellos, por lo tanto, de la fuerza A de X es positivo, de la fuerza de A de Y también es positivo. Fuerza de B, en este caso, tenemos aquí, por lo tanto, la fuerza de B de X, en este caso es negativo porque está sobre este eje X, y sobre el eje Y, la fuerza de B de Y es positivo. La fuerza 3 o la fuerza C, que viene a ser esta parte, por lo tanto, la fuerza C de X, en este caso es negativo porque está sobre este eje X, y la fuerza C de Y también es negativo. Aplicamos la fórmula para determinar los componentes o la fuerza de los componentes sobre el eje X. Entonces fuerza 1 de X va a ser igual a la fuerza 1 por coseno del ángulo correspondiente. Entonces fuerza en este caso es A de X va a ser igual a fuerza de A, que es 200 newton, por coseno del ángulo, que es 30 grados. 200 por coseno de 30 grados me va a dar igual a 173,20 newton.
fuerza de B de X va a ser igual a la fuerza de B, que es 300 newton por coseno del ángulo, que es 45 grados. Resolvemos 300 por coseno de 45 grados y esto me va a dar 212,13 newton. Fuerza, en este caso de C, la fuerza de C en X va a ser igual a 150 newton por coseno del ángulo, que es 55 grados. 155 por coseno de 55 grados me va a dar igual a 88,90 newton. Determinamos los signos. Entonces la fuerza sobre el eje AX es positivo, sobre la fuerza BX es negativo, que viene a ser esta parte, por lo tanto aquí tiene que ser negativo, y la fuerza de X de C también aquí es negativo, por lo tanto sumamos y vamos a tener la fuerza resultante sobre el componente de X. Tenemos 173,20 menos 212,13 menos 88,90. Y esto me va a dar igual a negativo 127,83 newton. Ahora determinamos sobre componente la fuerza de los componentes sobre el eje Y o en eje Y. Entonces la fuerza 1 en Y va a ser igual a la fuerza 1 por seno del ángulo determinado. Por lo tanto, en este caso fuerza 1 es A en Y, que viene a ser fuerza de A 200 newton por seno del ángulo, que es 30 grados. Resolvemos 200 por seno de 30 grados. Y esto me va a dar igual a 100 newton. La fuerza B en Y va a ser igual a la fuerza de B, que es 300 newton por seno del ángulo, en este caso es 45 grados. Por lo tanto, 300 por seno de 45 grados va a dar igual a 212,13 newton. Fuerza C en Y va a ser la fuerza C, que es 155 newton por seno del ángulo, que es 55 grados. 155 por seno de 55 grados me va a dar igual a 126,97, redondeando, 97 newton. Nos fijamos por el signo de cada una de las fuerzas sobre el componente Y. Entonces, fuerza del componente de A de Y es positivo, fuerza del componente B de Y también es positivo, y fuerza del componente C en este caso es de Y negativo. Por lo tanto, este tiene que ser negativo. Sumamos, por lo tanto, vamos a tener la fuerza resultante en Y, que es 100 más 212,13 menos 126,97. Y esto me va a dar igual a 185,16
newton. Determinamos la fuerza resultante aplicando la fórmula de raíz cuadrada, fuerza resultante de x cuadrado más fuerza resultante de y al cuadrado. Reemplazamos, la fuerza resultante va a ser igual, fuerza resultante de x es negativo 127,83 newton al cuadrado más fuerza resultante de y es 185,16 newton al cuadrado, todo bajo raíz. Realizamos la operación con la ayuda de una calculadora. Entonces raíz cuadrada de negativo 127,83 al cuadrado más 185,16 al cuadrado, cerramos paréntesis, y esto nos da igual a 224,99. Podemos redondear a 225 newton. Luego el ángulo, aplicamos tangente de alfa, que es igual a la fuerza resultante de y sobre fuerza resultante de x. Reemplazamos, fuerza resultante de y es 185,16 newton sobre fuerza resultante de x es negativo 127,83 newton. Simplificamos newton con newton. Realizamos la operación de la división, 185,16 dividido negativo 127,83. Y esto me va a dar igual a negativo 1,44 de algunos números. Necesitamos valor de ángulo, entonces aplicamos shift, tangente igual. Y aquí tenemos el valor del ángulo, que en este caso es negativo 55,38 grados, como también podemos convertirlo a positivo sumándole 180 grados. Por lo tanto, va a ser más 180 grados y esto me va a dar 124,62 grados.